Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, 8:15 de la noche. Los saludamos en vivo y en directo desde aquí, desde los estudios de Canal Capital en la calle 26. Vamos a hablar esta noche sobre el índice de transparencia de Bogotá. Por primera vez la ciudad cuenta con un indicador para saber qué riesgo tiene o no en materia de corrupción, y los resultados, según ha dado a conocer hoy la Veeduría Distrital, son positivos. La ciudad tiene hoy un índice de transparencia mucho mejor que el promedio nacional, mucho mejor que las alcaldías, que las gobernaciones. Y esto es muy importante si se tiene en cuenta que Bogotá sufrió uno de los peores escándalos de corrupción con el carrusel de la contratación. Vamos a hablar de este tema con dos invitados de lujo que nos van a ayudar a entender por qué es importante que la ciudad cuente con estos indicadores para definir políticas públicas que eviten, que impidan cualquier asomo de corrupción. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros a esta hora, 8:17 en Opina Bogotá. Y más adelante, a lo largo del programa, vamos a tener los datos específicos, pero les podemos adelantar a todas las personas para que se queden con nosotros que la ciudad de Bogotá obtuvo una calificación promedio de 68.7, esto por encima del promedio obtenido en la medición adelantada a nivel nacional. Se sometieron a esta medición, a esta herramienta, Jessy, de la cual usted habla, 34 entidades del distrito. Y mire usted, muy positivo lo que ocurre con la Secretaría Distrital de Gobierno, de Educación, que obtuvieron los mejores puntajes. También hay entidades como Secretaría de Movilidad, Hábitat, Planeación, que están como en un nivel riesgo medio y mucho más abajo, y ese es un tema del que seguramente profundizaremos. Está el Consejo de Bogotá, está el IDIPROM, la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que está pasando con estas entidades? ¿Cuál es el riesgo real de corrupción en los procesos de gestión administrativa? Es el tema que ponemos hoy sobre la mesa en Opina Bogotá. Saludamos a esta hora al veedor distrital, quien lideró este índice de transparencia que tiene la ciudad por primera vez. Jaime Torres, veedor, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches. Nosotros hicimos un ejercicio hace más o menos año y medio, ya estamos en esta medición. Antes de eso trabajamos en la metodología. Es una alianza entre la Corporación Transparencia por Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Pro Bogotá Región y la Veeduría Distrital. Y hoy pudimos presentarle los resultados a la ciudadanía bogotana. Y también nos acompaña el exviceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, quien durante su paso por el gobierno se preocupó mucho por los temas de participación, también el tema de transparencia, lucha contra la corrupción, y nos va a ayudar también a hacer un análisis sobre estos indicadores. Doctor Luis Ernesto, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, Erika, un gusto estar acá con ustedes y felicitaciones al veedor, porque en esta época electoral muchos hablan de corrupción, y cómo derrotar la corrupción en campaña. Pero es que la corrupción se derrota así, no solo echando buenos discursos, generando un ambiente, digamos, en contra de malos esquemas de clientelismo y demás, sino con metodologías claras, definidas, que permitan que las entidades sean premiadas por hacer las cosas bien, que sean premiadas por rendir cuentas, por presentar información no solo a la veeduría, sino también a la ciudadanía, por abrir sus libros ante la ciudadanía, por incorporar contratación tipo con licitaciones y con pliegos tipo, y no a través de contratación a dedo, que las que están haciendo las cosas bien sean premiadas, y que aquellos que están de pronto en riesgo, pues que llamen la atención. Muy seguramente el alcalde estará revisando, bueno, quiénes quedaron de últimos, hay que pararle bolas, y que no solo el alcalde y la administración, sino los mismos ciudadanos estemos muy pendientes que allá no vayan a haber nuevos focos de corrupción. Así es. Veedor, cuéntenos de qué se trata este índice de transparencia que tiene la ciudad por primera vez. Es, Erika, un ejemplo. Además había anticipado aquí, claro, una vez que había estado con nosotros. Así es. Veedor. Bueno, cuéntenos los principales resultados y cómo se elaboró este indicador de transparencia. De acuerdo. El índice de transparencia es una medición de riesgos de corrupción. Eso es muy importante porque si lo vemos en medios, quienes quedaron más arriba o más abajo no quiere decir quiénes son más o menos corruptos o quienes han tenido más o menos hechos de corrupción. Entonces, cuando mide el riesgo de corrupción, lo hace sobre la gestión administrativa, es decir, tampoco es una medición del desempeño de las instituciones. Entonces no me dice si arriba está educación y abajo está salud, no quiere decir que educación logre más productos o más resultados del plan de desarrollo y que salud esté más colgado en las metas. Esto no es sobre las metas del plan de desarrollo. Vamos a la entidad, profundizamos en sus procesos administrativos, profundizamos en el cumplimiento de la ley. Hay una cosa muy importante del índice y es que va más allá de las exigencias normativas.
llega a pedir estándares internacionales en varios de los temas. El índice de transparencia que mide estos riesgos de corrupción tiene 3 componentes, lo voy a decir en términos muy generales para entender qué alcance tiene cada uno. Uno es visibilidad, es cumplimiento de la ley de acceso a la información. Le cuento a los ciudadanos lo que estoy haciendo, cómo se lo cuento, lo cargo en la web, cómo le contesto cuando me pregunta, etc. El segundo es institucionalidad. Tengo procesos de talento humano, de contratación, de planeación que blinden a la entidad de estos riesgos de corrupción. Y finalmente está control y sanción. Cuando ya detecto cosas o me lo piden las entidades de control o quiero que participen los ciudadanos en control social, ¿cómo lo trabajo? Si respondo bien, respondo a tiempo, involucro a los ciudadanos. Esos son los 3, como información visible, institucionalidad para blindar los procesos internos y luego cuando ya surge la problemática, ¿cómo hago control y sanción? En general a Bogotá, como lo decían en la introducción, creo que una muy buena noticia. Es la primera vez que nos medimos y tenemos un promedio superior al de la nación y muy superior al de los departamentos y los municipios que han sido medidos en el país. Otra muy buena noticia que vale la pena destacar, que más es resultado de esta alianza, pero que afortunadamente contamos con la voluntad política de la alcaldía. Esto no se puede hacer en contra de la alcaldía. Nosotros necesitamos acceso a la información de las entidades. Entonces, una muy buena noticia es la primera ciudad capital de América Latina que tiene una medición de este tipo. Incluso consideramos que somos pioneros, y eso es muy importante en lo que decía Luis Ernesto, de poder contar cómo se hace esto en la realidad. Yo creo que en el discurso hay mucho, pero hay que pasar a cosas concretas. Entonces la metodología es pionera en América Latina, es un gran resultado. Se miden 34 entidades, las que son ejecutoras y formuladoras de política. No se miden ni las empresas, porque tienen un arreglo institucional muy diferente. No medimos a los fondos de desarrollo local, porque bueno, todos sabemos que ese sí que es un arreglo muy particular en donde son de gobierno, pero tienen autonomía, entonces los gastos, el equipo, etcétera. Entonces los fondos no están medidos en sí mismos, está medido gobierno, pero no los fondos de desarrollo local. Y no medimos las 2 entidades más recientes, las 2 secretarías, ni la jurídica ni seguridad, digamos, porque son muy recientes y no teníamos información suficiente. Medimos las otras 34, muy rápido. Sí. Las 3 que tienen los niveles más altos, se llama el nivel de riesgo moderado, son la Secretaría de Gobierno, que tiene la calificación más alta, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Mujer. Ahí vale la pena destacar que Secretaría de Educación, que queda en el segundo lugar, y la Secretaría de Integración Social, que queda en el cuarto, son entidades que manejan muchos recursos en el distrito, educación 3.8 billones y integración social más de 1 billón al año en el presupuesto de este año. Entonces está muy bien descubrir que están blindadas, eso no quiere decir que vamos a evitar que haya casos de corrupción, pero que están trabajando para que en donde surgen esas ventanas no se trabaje. Yo quería, precisamente con lo que nos está contando el veedor distrital, ex viceministro, de acuerdo con su experiencia, este tipo de mediciones, ¿qué tanto contribuyen a blindar los procesos administrativos? Es decir, que la ciudadanía conozca verdaderamente cómo las instituciones, en este caso de la administración distrital, pero también puede ser a nivel nacional, y usted estaba como más metido en esa dinámica a nivel nacional, pueden estar atentos a los mismos hechos de corrupción que en el interior se están cocinando, porque generalmente cuando ya estallan los escándalos, es que verdaderamente hasta las mismas entidades, por lo menos las cabezas, parece que se enteraran. Pues mira, yo creo que los servidores públicos sí son muy receptivos a esto y están parándole bolas. Es decir, una persona que pretenda hacer una buena carrera, digamos, en el sector público, como gerente público, pues o le genera unas alertas o compite por ser bueno y quedar dentro de los mejores puestos. Y lo que tú dices, Erika, es muy cierto. Hoy, por ejemplo, en el marco de las campañas, yo hago parte de una campaña, veo uno que las encuestas, todas, uno de los principales temas que le preocupan a los ciudadanos, aparte de la inseguridad, es la corrupción, que se estén robando el Estado, que no esté llegando la plata pública a la alimentación de los niños en los programas de alimentación escolar, que no esté llegando a las universidades públicas, que la plata se la roben, es algo que le preocupa muchísimo a los ciudadanos. Pero a la vez vemos ciudadanos bastante perezosos, debo decirlo. Bastante perezosos que cuando tienen una herramienta tan valiosa como esta dicen, la verdad no me meto ahí a la página web, no sé qué. Eso sí me indigno cuando veo el escándalo de corrupción, cuando las noticias sacan que hubo un desfalco en el departamento de Córdoba, que nuevamente un carrusel de contratación, etcétera, etcétera. Entonces,
si los ciudadanos que tanto se indignan realmente quieren contribuir a reducir la corrupción, lo que tienen es que estar mirando a los servidores públicos, mirando a las entidades antes de que pasen los incidentes de corrupción. Y esta es una extraordinaria herramienta que tiene el distrito, que tiene una ciudad como Bogotá, donde vivimos, como le decía Yesid, el carrusel de la contratación, uno de los peores escándalos de corrupción del país, y ahora contamos con herramientas que no solo contribuyen a reducir el riesgo, sino que también pueden ser herramientas efectivas de prevención de nuevos actos de corrupción, pero necesitamos ciudadanos involucrados. Involucrados. Y siempre usted... No solo Erika, indignados, involucrados. Usted siempre, exacto. Y en ese sentido usted, viceministro, siempre ha hecho énfasis en que los ciudadanos participen en el activismo digital, que también pase de lo digital a lo real, haciendo controles, haciendo auditorías. Veedor, en términos generales, ¿qué están haciendo bien las entidades del distrito y en dónde hay que mejorar? A grosso modo, viendo el distrito como un todo. Yo creo que un llamado de atención que hace Luis Ernesto, que es muy importante, es esto no solo es para detectar en dónde hay ruido, en dónde puede haber un gran riesgo de corrupción, también nos va a permitir hacer sobresalir a las buenas prácticas. Yo creo que, y hoy nos comprometimos con el secretario general, que la administración iba a hacer también un ejercicio de que las buenas prácticas detectadas en este ejercicio, algunas entidades incluso pueden quedar en nivel de riesgo medio, pero tienen muy buenas prácticas en contratación y deberían compartirlas con otras entidades. Yo creo que ese aprendizaje horizontal es muy barato relativamente, es muy eficiente y es un buen resultado de esta medición. Cosas que están haciendo muy bien las entidades. Bogotá es líder en Colombia en el cumplimiento de la ley 1712 de acceso a la información pública. O sea, realmente no solo cargamos la información en la página web, sino es lo que se llama transparencia activa, que es hacer que los ciudadanos entiendan la información, la estamos transformando a lenguaje claro, y la gente la está consultando, están recogiendo la información, se está haciendo control social a partir de la información que se carga. Falta mucho, por ejemplo, en convertirla en datos abiertos. Eso ya es un poco más complicado, cumplir todas las condiciones de ley, pero la ciudad es líder y vamos muy bien en acceso a la información. Somos mucho más débiles en dos componentes, en el de institucionalidad y en el de control y sanción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa en institucionalidad? Cumplimos la ley en términos de contratación, por ejemplo, pero no publicamos toda la información en el SECOP. Hoy conversábamos y también se comprometió la secretaria jurídica con el alcalde en que para final de año estaban todos los procesos contractuales del distrito en SECOP 2, que es una plataforma transaccional de publicidad de la información. Uno puede entrar y consultar. Le falta mucho en hacerla amigable. Tiene un problema de El SECOP es básicamente la gente que le preocupa, bueno, ¿y qué está contratando el Estado? No solo la alcaldía, exacto, las entidades del Estado. Cualquier contrato, cuánto se gana un contratista, cuáles son sus obligaciones. Entonces, cualquier ciudadano podría entrar a consultarlo. Y debo decir que son poquitos los que lo consultan. Las estadísticas del SECOP no son las mejores. Eso hay que mejorar. Cuando uno a veces quiere entrar para actualizar alguna información, ya es bastante complejo para también uno es un problema que de complejidad de la interfaz, usuario y contraseña. Usuario y contraseña. Ahora para las personas que simplemente quieren consultar información, a veces ni el Estado, ni el distrito, ni otras entidades subir todo al SECOP ayudan, es un tema en el que se debe trabajar. Se detectó en el indicador, muchas entidades ya lo hacen, pero faltan muchas en cumplirlo. Tenemos herramientas anticorrupción, por ejemplo, del Estatuto Anticorrupción, todas las entidades tienen que hacer un plan anticorrupción y publicarlo anualmente antes del 31 de enero. Entonces, todas lo hacemos, pero no tienen indicadores ni tienen seguimiento, no cargamos información cada cuatrimestre de cómo vamos con el plan. Entonces, como que cumplimos con la norma, pero por eso decíamos que esto va a unos estándares superiores, tenemos que hacerle seguimiento y poderle informar a la ciudadanía cómo va el plan anticorrupción en cada una de las entidades. Solo la tercera parte de las entidades tienen herramientas concretas para la gestión de conflictos de interés. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Alguna de las entidades puede decir, yo tengo alguno directivo de una entidad, yo tengo un conflicto de interés con este proceso, con esta decisión que tengo que tomar, pero no hay ningún mecanismo interno para tramitarlo y para decirle, o tranquilo, proceda a tomar la decisión, o estoy de acuerdo, usted debe retirarse y alguien más debe tomarla a nombre institucional. Y finalmente, hay problemas estructurales en la meritocracia y en el manejo del talento humano. Yo creo que muchas de las entidades, hoy veíamos que el 58% de los servidores del distrito realmente tienen vinculación de contratación, no son de carrera administrativa. Eso es una gran cantidad, digamos el 58%. Casi 6 de cada 10 son contratistas. El 58% son contratistas que prestan funciones estructurales y misionales de la administración. Mientras eso pase, pues es muy difícil hacer una muy buena administración del talento humano, pero en general tampoco, de los que son ya de planta, tenemos procesos meritocráticos. Solamente el 17% de los directivos del distrito cumplieron con un proceso meritocrático. Este gobierno arrancó muy bien.
todos los jefes de control interno que fueron nombrados por este alcalde en enero de este año fueron 45 y todos se hicieron con un proceso meritocrático. Pero eso es una parte nomás de cada una de las entidades. Hay que adelantar procesos meritocráticos para todos los cargos directivos del distrito. Así las cosas, ex viceministro, ¿usted cómo ve toda esta evolución que está teniendo el distrito? Porque es que hay que decir algo, Bogotá es un país. Bogotá es un país de 9 millones de personas con un ejército de trabajadores, sí, como nos dice el señor Vedor, muchos de ellos contratistas, pero que evidentemente muchas veces pueden actuar como ruedas sueltas, pero que exista este tipo de índice de transparencia como que llama al orden a todas las personas porque sí se está midiendo, ¿no? El ejercicio de medir que garantiza que las personas puedan estar siendo, porque además si somos funcionarios públicos, pues nos sometemos, y usted lo sabe, a ese escrutinio de manera permanente. Así es. Pues yo recuerdo en el gobierno nacional que uno de los temas claves era la medición, digamos, cómo le iba a los distintos ministerios en materia de transparencia, un mecanismo muy parecido. Y evidentemente todos estábamos buscando estar entre los primeros puestos, y si el ministerio no estaba entre los primeros puestos generaba alarmas y se escarbaba, digamos, qué es lo que está pasando, por qué aparece este indicador en materia de contratación, dónde está generando las dudas, revisemos. Yo creo que esto es un mecanismo muy bueno también para que los servidores públicos pues, se sientan estimulados a hacer las cosas bien, y aquellos que dicen no está saliendo como yo pensaba, pues traten de mejorar. Pero como es algo tan técnico, yo quisiera, por ejemplo, viendo el caso de la Secretaría de Gobierno, que ocupa el primer lugar, esto en concreto, ¿cómo se hace o por qué les va bien? Entonces, escuchando al secretario de Gobierno, a Miguel Uribe, plantea, nosotros implementamos desde hace un año los contratos, la contratación no a través de convenios interadministrativos, que es la contratación del que a mí más me guste, sino con pliegos tipo, Eso se con una las alcaldías selección locales. objetiva. Y las alcaldías locales, que en años pasados contrataban más de 100.000 millones de pesos de forma directa, pues implementan pliegos tipo. Esto obviamente blinda los procesos, genera mayor transparencia, hay un proceso objetivo de selección de quién es el que mejor cumpliría las expectativas para cumplir la tarea que se le impone. Eso ayuda, por supuesto. Otro tema es que entreguen toda la documentación, pero no solo a Jaime Alvedor, sino que se lo entreguen a la ciudadanía, que la publiquen, que cualquiera pueda ejercer el escrutinio de lo que está haciendo la administración. Y algo también muy importante que contribuye sin duda, y es que desde un ente rector como la Secretaría de Gobierno se pueda lograr que en las alcaldías locales implementen exactamente lo mismo, que entre ellas se midan. Porque efectivamente, pues en las alcaldías locales es donde en el pasado también había temas de corrupción. Por eso es muy bueno que desde hace ya más de un año y medio... No se midieron como parte de las en este no se midieron por el arreglo particular que tienen. Las alcaldías manejan casi un poco más de 800.000 millones al año en las ciudades, digamos, es muy importante medirlas, pero como tienen esa característica particular de dependencia de la Secretaría de Gobierno, pero sí tienen una planta, pero son realmente servidores. Una alcaldía local es más grande que un municipio tipo 5. La mayoría. Todas las alcaldías tienen casi población 800.000 millones de pesos de presupuesto, Vedor. Sumadas tienen más de 800.000. Nosotros hicimos un reporte hace 2 semanas. 719.000 de esos 800.000 lo manejan a través de 3.500 contratos las alcaldías locales, digamos. Eso en sí mismo merece una herramienta que profundice. Pero una la idea herramienta específica. Claro, la idea pero es hacerlo durante el año. Eso le Sí, queríamos preguntar. queremos hacerlo ¿Va a durante el hacer año. usted ahora un estudio específico sobre las alcaldías locales, sobre el índice Venimos de transparencia de haciendo las sobre la localidades? contratación. No me atrevo a decir que el índice, porque hay que diseñar Sí. el índice para las condiciones particulares, pero sí queremos trabajar estos temas de institucionalidad, visibilidad y control con los alcaldes locales. Porque y los tienen fondos de enormes desarrollo local. falencias las alcaldías locales, entre otras cosas advertidas por la propia veeduría, por la personería, debido a esa gran cantidad de dinero que manejan y la forma como realizan la contratación. Hemos encontrado, por ejemplo, que escogen una modalidad de contratación que después les permite hacer adiciones. Y entonces la primera modalidad les permite contratar con ciertas personas, pero después con la adición deberían haber escogido otra modalidad originalmente. Hay unas prácticas, digamos, asociadas a la contratación que necesitan una revisión detallada. Usted ha publicado libros sobre el tema del activismo digital como una manera de formar nuevos ciudadanos, y sobre todo en este tipo de temas como la corrupción. Usted ha hecho énfasis en que necesitamos unos ciudadanos más empoderados, haciendo un mayor control social. En el caso de Bogotá, ¿usted qué ha evidenciado en los últimos años en esta materia, y qué llamado hace usted para que la gente realmente se tome muy en serio estos asuntos?
Nunca antes habíamos tenido los ciudadanos tal acceso a la información pública. Nunca antes habían estado los servidores públicos expuestos al escrutinio de la ciudadanía por medios digitales, digamos, acceder a las páginas web institucionales, conocer qué es lo que se está contratando. Ahorita hablaba Erika del Checop, que sí, efectivamente da unos dolores de cabeza, pero que es una herramienta donde están los contratos y los podría consultar cualquier ciudadano. Por supuesto, a través de las redes sociales, las declaraciones de uno u otro servidor público. Entonces, hoy tenemos unas herramientas extraordinarias para controlar a nuestros gobernantes, para que los ciudadanos sean quienes realmente ejercen el poder. Y esos ciudadanos que también están muy interesados en combatir la corrupción, que se movilizaron y se organizaron, por ejemplo, en la recolección de firmas de la consulta anticorrupción. Sí. Hubo 4 millones de firmas y no fue porque alguien pagara la recolección de firmas. Eran ciudadanos que se interesaban por el tema, descargaban las planillas, recogían las firmas, las mandaban a través de Servientrega para que se centralizaran. Entonces, si esos 4 millones de firmantes no solo esperan que se haga la consulta anticorrupción, sino que realmente están utilizando su cuenta de Twitter, su acceso a Internet en su teléfono inteligente, en un computador para revisar el informe, para ver dónde están los riesgos, para estar pendiente y auditando, es una herramienta muy importante. Y hay que decir, a tu pregunta, Yesid, en Bogotá algo interesante. Son los mismos integrantes de las entidades públicas las que ayudan a la veeduría, es decir, son los mismos funcionarios, algunos contratistas, las que utilizan la herramienta para ver cómo están ejerciendo, digamos, las distintas áreas de la alcaldía su desempeño en materia de transparencia. Mire, yo quiero ocuparme ahora, Yesid, si le parece, de esas entidades que aparecen en los últimos puestos, porque hemos destacado el trabajo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Educación, que maneja un presupuesto que es verdaderamente importante de 3.8 billones anuales. Billones de pesos anuales. ¿Quiere usted hablar de los últimos lugares para ver qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó ahí? Listo. Porque mire, Empecemos. Los últimos 5 lugares. Estamos en riesgo alto. Sí. Aparece en el puesto 29, fueron medidas 34 entidades. Entonces, en el puesto 29, Consejo de Bogotá. Perfecto. En el puesto 30, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, el IDIPRON. Sí. En el puesto 31, el Jardín Botánico, José Celestino Mutis. En el puesto 32, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 33, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la UAES. Y en el último lugar, el Departamento Administrativo del Servicio Distrital. ¿Qué pasa ahí con esas entidades? El Consejo de Bogotá directamente no depende de la administración, pero también es una entidad evidentemente muy vinculada con el distrito. Estas son las 6 entidades que quedaron en riesgo alto, sobre las cuales incluso el alcalde hoy se comprometió a hacer un trabajo particular sobre las 5 que hacen parte de la administración central. Yo creo que al Consejo primero hay que hacer una aclaración. Esto no es transparencia ni de las bancadas ni de los concejales, es de la organización Consejo. Lo que le va más mal, así que si todo el resto de la ciudad va muy bien en acceso a la información, el Consejo tiene un problema estructural de responder las solicitudes ciudadanas, manejos de PQRs, acceso a la información pública, cargar información en la página web, etc. El otro punto en que todavía es muy débil el Consejo como organización es rendición de cuentas. Entregar la información completa, los informes de ley, hacer rendición de cuentas permanente. Lo hacen las bancadas, lo hacen los concejales, pero no lo hace el Consejo como corporación. Como corporación, la parte administrativa del Consejo que también tiene que rendir cuentas. El Consejo llega a manejar más o menos 90.000 millones de pesos al año, que es un valor importante, que es muy importante que esté ahí en la corporación más importante de debate público en la ciudad, pero que como organización tiene que rendir cuentas igual. Y involucramiento ciudadano en control social en los procesos de la administración. Igual, lo hacen los concejales, lo hacen las bancadas, pero no lo hace la organización Consejo. Eso en cuanto al Consejo. De las otras, Jardín Botánico e IDIPRON manejan recursos importantes. IDIPRON llega a manejar 100.000 millones al año, más o menos, y tienen problemas estructurales en la institucionalidad, cómo blindan procesos internos de talento humano, de contratación y de planeación. Y yo creo que hay un llamado importante a que compartan con otros buenas prácticas que pueden tener a quienes les fue bien, pero en el cumplimiento básico de la ley en esos. Pero los 3 más graves son realmente la que quedó en el último lugar, que es el Servicio Civil, la UAESP y la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Por qué? En particular las tres cumplen muy bien con el índice, con la parte de visibilidad del índice, pero las jalona para abajo muy fuerte el incumplimiento con las condiciones de las entidades de control, es decir, están respondiendo fuera de tiempo, de manera inoportuna, incompleta, es decir, no resolvemos bien cuando se detecta algún problema, no cumple con las condiciones de rendición de cuentas en general. Eso es muy importante y es muy grave
para los ciudadanos que necesitan servicios. Ahí, por ejemplo, está la UASP, y uno dice, bueno, el manejo de PQRs, de rendición de cuentas, de entrega de información, debería ser muy eficiente y está Claro. muy Viceministro, colgado. en este momento Bogotá en este indicador sale mejor posicionado que el país y usted viene de ser parte del gobierno nacional. En el gobierno nacional, y ahora que usted está en una de las campañas a nivel nacional, estos temas de lucha contra la corrupción, de tener índices, de tener políticas públicas, ¿cómo está? Pues mira, yo siento que sin duda Bogotá es pionero en el tema. Se aborda el tema de la corrupción, como digo, mucho desde los discursos, desde herramientas aquí pasó que un muchas carrusel veces, y por eso aquí el tema se toma de otra manera. Aunque realmente en los departamentos También. donde más escándalos de corrupción ha habido, pues vuelven y caen. O sea, Córdoba es un departamento que se lo han robado 5 veces y O La ahorita Guajira. tenemos, exacto, o sea, el anterior gobernador en el peor escándalo de corrupción, el actual también sancionado en un escándalo de corrupción. Entonces, La Guajira, de lo que dice Erika. Entonces, hay que reconocer que esto empieza a cambiar es cuando los ciudadanos cambian culturalmente la forma como exigen que eso no siga pasando. Cuando venden el voto, cuando, ven con buenos ojos al tipo que se enriquece de un momento a otro. En cambio, esa sanción social en Bogotá es muy aguda. En Bogotá no les gustan, y eso está bien, los políticos ostentosos, los políticos, uno dice, oiga, un momentico, ¿dónde salió toda esa plata? Entonces, esa cultura bogotana también es la que permite que haya mayor veeduría, que Bogotá no quiera volver a caer en un escándalo de corrupción como el que vivimos en la administración de Samuel Moreno. Y por eso esta herramienta lo que hace es realmente darle hoy a la ciudadanía elementos concretos para revisar qué es lo que está pasando. Y a nivel nacional, en la campaña que usted está ahora Pues yo veo que todos los presidencial, candidatos, yo veo que sí, todos los candidatos están hablando de corrupción. Están obviamente planteando que un tema fundamental a combatir es el interés, digamos, clientelista de algunos parlamentarios a la hora de decir, venga, yo necesito, le colaboro con el voto, le colaboro con el voto y usted me apoya con unos ¿Pero recursos. son discursos o compromisos Yo reales? creo que hay un cambio de exministro? paradigma, Erika. Yo creo que hay un cambio de paradigma. Yo creo que el país no aguanta más ñoñomanía. O sea, El usted país está no viendo que aguanta los más. candidatos están todos Pero sintonizados todos, en ese sí, tema. Sí. Y yo creo que no solo porque están sintonizados ellos, Sí. sino porque realmente la clase política no puede pretender que para poder tomar una decisión esté esperando una contraprestación económica. Entonces, ¿qué pasó? Y hay que decirlo con esa franqueza. El gobierno nacional dirigía recursos a las regiones y debía recursos también de acuerdo a una orientación a los debates en la ley de presupuesto. Pero cuando llegaban esos recursos a Córdoba, esos recursos se apropiaban en las alcaldías, porque las alcaldías uno tiene, si no puede uno confiar en una alcaldía, pues digamos, se complica mucho la administración pública y se cae en ese pecado enorme del centralismo que todo se tiene que hacer desde Bogotá. Entonces se confía en la alcaldía, pero la mafia política regional tiene cooptada la alcaldía y va en un porcentaje de la contratación. Y ahí es donde empiezan los robos. Y eso es lo que el ciudadano ya no se aguanta más. El ciudadano no quiere más eso y por eso yo creo que el hecho de que las candidaturas presidenciales hoy estén sintonizadas con una lucha frontal contra la corrupción, con cambiar ese paradigma político, pues seguramente tendrá muchos congresistas que se eligieron con mucha plata ahorita, porque también hay índices de corrupción en eso, los tendrá preocupados, porque la expectativa de que con eso, de que llegando al Congreso pueden hacer negocio, yo creo que se empieza a agotar porque los ciudadanos están cansados. Y lo mismo pasa en el Consejo de Bogotá. El carrusel de la contratación era en plena connivencia con la corporación de decisión de los bogotanos. Eso se tiene que acabar porque los ciudadanos no aguantan más y por eso yo creo que el voto protesta que se recogió en las elecciones de Congreso por algunos partidos ya refleja esa tendencia y está muy marcada en grandes ciudades. Si ustedes se dan cuenta, ese voto libre, digamos, ese voto que no es de clientela, de estructura, fue en Bogotá y a los partidos tradicionales que estaban involucrados en escándalos de corrupción los castigaron. Oiga, veedor, usted lidera como toda esa red de veedurías ciudadanas, está en permanente contacto con ellas. ¿Cómo se ha recibido este trabajo que ustedes adelantaron durante el último año para medir por primera vez el índice de transparencia de las entidades del distrito? ¿Qué tanto aportaron estos veedores ciudadanos que son una parte también muy importante de esta dinámica en la lucha contra la corrupción? En realidad, el levantamiento de información del índice es 90% información que entrega directamente la entidad,
o la entrega a través de un formato online que tuvimos, o lo hicimos buscando información, digamos, de manera oculta, cuando uno llama cliente oculto, y es ir y buscar la información, enviar derechos de petición y ver cómo reaccionaban frente a ciudadanos sin que supieran que hacía parte de la investigación, pero solo el 10% se hizo con entidades de control. De la información específica para el índice, ninguna surge directamente de veedurías ciudadanas, pero los ciudadanos, nosotros vemos que tienen una oportunidad muy grande de utilizar los resultados, porque pueden hacer énfasis en algunas de estas entidades que además le prestan servicios directamente. Nuevamente, digamos, es muy diferente entidades como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por ley tiene que involucrar a los ciudadanos en sus procesos, etcétera, pero tiene que fijar políticas. Pero otra cosa es entidades ejecutoras de política y prestadoras de servicio concreto, como es la UAES, por ejemplo, o el IDIPRON, que manejan cuantiosos recursos y que esto hace un llamado de atención. Y hay un llamado de atención que está bien hacérselo a las entidades. Esta es la línea base, va a ser esta medición dentro del plan de desarrollo, están propuestas 2 mediciones, esta y una a finales del próximo año. Eso va a permitir aumentar. ¿Y cuál es la meta? La meta es aumentar 5 puntos. 5 puntos. Es decir, si ahorita sacamos 67.8, 73.7. Bueno, ¿qué deberían hacer ahora las entidades del distrito, Erika? Es la pregunta que surge luego de este Esas indicador, que se porque ya hay rajan, un sobre indicador todo. base, aquí ya las entidades pueden verse en un espejo y decir en Exacto. qué están bien, en qué están mal. Luis Ernesto, veedor, ¿qué creen ustedes que deben hacer ahora las entidades? Luis Ernesto, ustedes de la experiencia ejecutiva. Estudiarlo a fondo, Sí. hacer un mea culpa, porque si hay entidades que están en riesgo, pues tienen que ver qué es lo que está pasando. Yo creo que los primeros llamados a revisar este tema son los cabezas de las entidades, que digan, bueno, hombre, ¿por qué no estoy de primero aquí? Todos deberían aspirar a estar de primero. Y todos Esto deberían genera una estar, competencia y interna todos, sana, y ¿no? todos Lo deberían que es muy estar bueno. aspirando Sí. a estar con una, si no de primero, sí con los mismos índices y los mismos porcentajes o muy cercanos a los que encabecen. Lo segundo es que entiendan que en esta época de veeduría ciudadana espontánea, digamos, aparte de lo que haga el veedor, veeduría ciudadana espontánea a través de las redes, a través de las declaraciones que hacen los servidores públicos en los medios de comunicación, esa veeduría obliga a que todos los que trabajamos en lo público, que somos gerentes públicos, pues entendamos que tenemos que ser un libro abierto, que tenemos que poder rendir cuentas sobre todo, que tenemos que dar explicaciones sobre todo, hasta el más mínimo proceso de contratación de nuestra entidad debe ser explicable ante la ciudadanía, porque además tienen derecho a exigirlo y porque además, como le decía yo al comienzo, nunca antes el ciudadano colombiano y el ciudadano bogotano tenía los niveles de escolaridad que tiene hoy. No quiero decir que estamos en Suiza, pero aquí Sí. en Bogotá hay unos altos niveles de escolaridad. Nunca antes se había tenido un acceso a información como el que se tiene hoy. Y eso conjugado pues puede ayudar a mejorar la administración pública si los ciudadanos se involucran. Mire, Veedor, aquí- ¿qué hacer? Un momento, Erika, preguntémosle al veedor, ¿qué deben hacer las entidades del distrito? Muy con rápido. su Hoy índice de establecimos, transparencia? cada entidad recibe los resultados Sí. en detalle, mirando cada uno de los 3 componentes, 14 indicadores y subindicadores para cada uno. Es decir, aparte de hacer la tarea, a establecer como unos planes de mejoramiento para cada una, en medida que entre todos podamos cumplir la meta del plan de desarrollo de aumentar en 5 puntos el promedio. Eso cada una. Con la Secretaría General y la Secretaría de Gobierno estamos formulando la política pública de transparencia para la ciudad. Entonces, ya con esta línea base, en dónde están los problemas, cuáles son las grandes dificultades que tienen las entidades, vamos a aprobar una política pública de transparencia para la ciudad. Hoy proponíamos ¿Cuándo se conocerá esa que política quedara pública? aprobada. Yo creo que va a ser aprobada en el nuevo COMPES distrital y la idea es presentársela a la ciudad el Día Nacional Anticorrupción, ¿Qué que es? es el 18 de agosto. O sea, este 18 de Entonces, agosto. este año contar con una política pública, yo creo que en muy buena medida la ciudad está comenzando a pasar la página del carrusel de la contratación. Tengo esta medición, tengo una política y ya, porque el carrusel de la contratación dejó unas heridas muy fuertes de desconfianza en la administración. La última encuesta de cultura política dice que de los bogotanos, el 89% considera que al menos la mitad de los servidores públicos son corruptos. Pero eso es Dice un que- lastre. que ellos ya- claro, y el hay una Consejo- el desconfianza. Consejo lo carga enormemente. Y hay un por lo lastre que también decía para el los servidores viceministro. públicos, que Claro. a mí me da miedo tomar una decisión, siento que tengo la Ser funcionario público, qué peligro. No, ser político es el INRI más Está- grande que existe hoy en está día. en el Estamos ojo en del huracán. Solamente- el piso del reconocimiento. Ese es un Solamente INRI. para cerrar, en la veeduría analizamos dar los resultados transversalmente, no pensando en una entidad ni pensando en estas grandes estrategias macro como la política, y queremos trabajar en 4 temas, incluso 2 son del orden nacional, y queremos comenzar a contribuir desde Bogotá a ponerlos en la agenda. Tenemos que gestionar conflictos de interés, como les decía, solamente la tercera parte de las entidades lo tienen. Entonces yo voy a tomar una decisión, digo tengo un conflicto, tiene que haber una manera de gestionarlo al interior de la entidad.
resolver que se pueda hacer con una reglamentación distrital el tema de los regalos que reciben los servidores. Los proveedores no pueden darle regalos a quienes toman las decisiones de las entidades. Eso viendo esa todavía práctica. pasa porque además por ley no está completamente prohibido, pero podemos tener una reglamentación en el distrito para ese Para tema. saber qué tipo de estamos regalos invitando a se la La recibe, gente, ciudadanía. la qué gente tipo no. se deja querer en diciembre. Y está por desde los ejemplo. regalos pequeñitos que uno cree que puede darle al que le está prestando Sí. un servicio en una, Claro. en una entidad. Y hay dos que sí tienen que ver con Como el la orden chocolatina nacional. que yo le traje a Yesida ahorita antes de llegar. No, no trabajo Solamente chocolatina. ayer. El resto llegó solo acá a este canal. Que son ya del orden nacional, pero que queremos comenzar a trabajar. Incluso invitamos a los representantes de Bogotá que nos acompañen en esta iniciativa. Hay que reglamentar el lobby. Hay que saber quién está haciendo lobby, en dónde, yo con quién me reúno, cuándo me reuní y cuál fue el tema de la reunión. Eso está inventado en el mundo y necesitamos ponerlo De hecho, a en el funcionar. gobierno Eso es muy nacional había una importante. propuesta, ¿no, Erika? Que Eso está es para que inventado. los ministros contaran, a raíz del caso de Brecht, que los ministros ¿Cuándo me pudiesen reuní yo con destapar quién? públicamente su agenda. Las agendas para son ver públicas. Es que las con qué agendas lobby de se Colombia, hace Colombia El es el- lobby como tal no es un delito. No. Hay países, No, por pero ejemplo en hay que Estados hacerlo sobre Unidos, la mesa. que ¿Qué hay hacer en ese empresas caso, muy bien el organizadas. viceministro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sector público lo que no está expresamente regulado no se puede hacer. A diferencia del sector, digamos, en el mundo privado, lo que no está prohibido expresamente por ley, yo lo puedo hacer. Si la ley no dice que yo no puedo ir a conversar con otra persona y ofrecerle una comisión, pues entonces eso expresamente lo puedo hacer. En cambio, en el sector público, lo que no está regulado específicamente está tácitamente prohibido. Es decir, si alguien hace lobby, como eso no está regulado, pues en principio es ilegal. Es decir, si yo permito que a través del cabildeo, de ese lobby, que en otros países está regulado y es legal, porque además es una realidad, yo creo que Colombia peca históricamente de doble moral. Las cosas, digamos, es como servidores públicos que no pueden participar en política, cuando en otros países está regulado que la participación en política es propia de los políticos y que participen en política igual que regular el lobby. Y qué bueno saber cuántas son las donaciones a las campañas, por ejemplo, en Estados Unidos. Las industrias farmacéuticas, ¿cuánto le donaron a este senador? Entonces no me sorprende que ese senador salga a defender a la industria Aquí no farmacéutica tenemos y acceso esté en contra de la en ley. ese de sentido. eso. Oye, Entonces, eso debería estar sobre la mesa. Y las Comparto agendas que de Jaime saber tiene razón. con quién se reúnen los Claro. concejales, Sí, con todo quién se bien. reúnen los Además, secretarios. eso Los es mecánico. congresistas. A ver, hoy por ejemplo, el Ministerio del Interior, en la Casa La Giralda, que está ahí en el centro, enfrente a Palacio, toda persona que ingresa con un registro biométrico. Ese registro biométrico se contabiliza y es un registro público. Cualquier ciudadano puede decir, bueno, yo quiero saber quién ingresó al despacho del viceministro Gómez cuando estaba allá, y tienen el listado, todos los que entraron. Todos los que entraron. ¿Quién entró a la presidencia a hablar con el ministro de la presidencia? Tal. Todo eso está reglamentado porque es que los ciudadanos tienen que poder saber. Yo creo que eso lo hacen mucho los medios de comunicación. Un periodista, por ejemplo, como Daniel Coronel, que es muy acucioso, ha utilizado ese registro Uno puede pedir en el listado de repetidas los ocasiones. votantes. Claro, claro. Pero ojalá Ese más listado es ciudadanos público. se interesaran por eso. Y más veedurías ciudadanas, es decir, no aquellas que, digamos, veedurías de barrio, estuvieran utilizando todos esos recursos que hoy existen en la legislación colombiana que permite que el ciudadano ejerza verdadero control. ¿Quiénes, Solo quiénes una se última- entran a las alcaldías locales? Solo Poner una cámaras última así, tipo gran hermano, para monitorear. medida que queremos que resulta de este análisis, que es muy importante. Esto es un proceso que pasa de manera ilícita, que es secreto, que se hace oculto, que es opaco, que lo borro del acceso, porque digamos el que va a entrar a hacer un acto corrupto o a promover un hecho corrupto en una entidad no deja un registro, es el que intenta entrar sin dejar el registro, etc. O entra por el Entonces, parqueadero. quienes se enteran, quienes están adentro de las instituciones saben que están violando la ley, que están incumpliendo el código de ética. ¿Yo cómo hago para proteger al denunciante? Eso es una medida, eso es muy importante porque si no, Que no yo no maten a los siento, testigos. si yo siento que yo denuncio y corre riesgo mi estabilidad laboral, mi familia, mi futuro, pues no voy a denunciar. Prefiero no hacerlo, prefiero estar tranquilo, prefiero cohonestar, lo que está muy mal en términos culturales. Entonces, todo el mecanismo institucional para proteger al denunciante, eso también se sale de las manos del distrito, pero podemos Pero trabajar y también buscar que para la proteger nación al ayude. denunciado. Hay que ser consciente que en la política, parte de la guerra sucia, digamos, en política, es acusar a una persona además sobre cosas que no cometió, digamos, y sembrar un manto de dudas sobre una supuesta denuncia de corrupción o de algo. Entonces, es muy importante, comparto contigo, proteger al denunciante, pero también es muy importante y El manejar debido con proceso. mucha responsabilidad el debido Hasta que proceso. se condenen, Exacto. según Hasta que no se la condenen. última Digamos, instancia. a mí Tocamos puede salir ese una tema la persona semana mañana, pasada. Los mañana que testigos quiera decir, falsos son una que quiera industria, acabar conmigo, crecimiento en Colombia. un candidato dice, no, este tipo un tuvo un acto de corrupto. pedofilia. Claro.
pues hasta que yo logre demostrar lo contrario, pues seguramente muchas personas se sentarán a decir, oiga, este tipo es un depravado. Y queda marcado. Y que los ciudadanos no crean que una denuncia o una investigación es igual a una condena. Eso es muy importante, porque en Colombia el debido proceso existe, por fortuna, y lo que es importante es entender que hasta que no haya una condena, hasta que no estén todas las pruebas, la persona es inocente. Veedor, yo le quería preguntar desde hace un rato, ¿cómo quedaron nuestros organismos de control? ¿Cómo quedó la propia veeduría? ¿Cómo quedó la personería, Yesid? Y la Contraloría, que en últimas son quienes velan por nuestros intereses. Sí, ahí es muy importante y es que la medición, la alianza tiene como un comité técnico que ayuda a sacar adelante el proceso, pero la medición la hace un equipo técnico que depende exclusivamente de transparencia, que solo se relacionaba con Transparencia por Colombia. Por eso, digamos, la veeduría puede ser medida porque nosotros no intervinimos en el proceso. No fueron juez y no fuimos juez y parte, siempre nos aplicaron exactamente la misma metodología y también nos enteramos la semana pasada, como el resto de entidades, del resultado y del ranking. Nosotros hay 3 niveles, que es el nivel moderado, medio y el nivel alto de riesgo. En el nivel moderado quedó la veeduría distrital, que hemos venido pues también internamente intentando avanzar en todos los ajustes. La personería ocupa el puesto 13 y la Contraloría el puesto 12, que son bueno, pero eso es en cantidad de recursos que manejan, pero ambas están en nivel medio. Sufren y adolecen de lo mismo que otras entidades del distrito y es institucionalidad para el manejo de talento humano, de contratación y de planeación al interior y cómo involucran ciudadanía a través del control social y el mejoramiento del proceso. ¿Dónde pueden ver las personas los resultados de todo el índice? ¿Dónde En la página internet de la veeduría distrital y en la de Transparencia por Colombia ya está. Bueno, pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Viceministro Luis Ernesto Gómez, gracias por estar esta noche en Canal Capital, en Opina Bogotá, hablando de estos temas de corrupción, de control social, de veeduría, a raíz de esta herramienta novedosa, Bogotá pionera en contar con un índice de transparencia para que los ciudadanos puedan saber muy bien qué están haciendo las entidades para frenar la corrupción. Muchas gracias por sí, a consultarlo. Porque como decía, usarlo para usarlo, es lo más importante. Los ciudadanos haciendo control y los directivos y si no, que no se mejorando. quejen después los ciudadanos, que les gusta indignarse, insultar en las redes, los politiqueros tal, pero si no utilizan estas valiosísimas herramientas, que después no se quejen. Y hoy decíamos, gracias a que nos medimos podemos saber cómo vamos a mejorar. Solo así aumentamos la confianza de los ciudadanos en la administración. Esa es la clave. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. Sí, muchas muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Mañana los esperamos nuevamente a las 8:15. Vamos a hablar con el nuevo gerente de Google para Colombia, el italiano Giovanni Stella. Va a estar aquí en Canal Capital hablando sobre cuáles son los planes de esta multinacional de la tecnología y de la información para Colombia, qué le está preocupando a Google de lo que se está viendo hoy en día con el manejo de los datos en las redes sociales y en las campañas políticas. Los esperamos mañana a las 8:15 aquí en el Canal Capital. Buenas noches. Gracias.